Mi padre murió un martes de octubre. Para el jueves, mi tío Gerald ya había hecho una lista. No supe de esa lista hasta la lectura del testamento, que tuvo lugar en la sala de conferencias de un abogado llamado Howard Place, de Place Estate Lab, en Dunore Street, en el condado de Calewa. Howard era un hombre delgado, con una caligrafía cuidadosa y la quietud particular de alguien que ha visto demasiadas familias desmoronarse al otro lado de una mesa de conferencias. Tenía una caja de pañuelos junto a la ventana. Lo noté de inmediato. Había aprendido a notar ese tipo de cosas. Éramos 6 en la sala. Mi madre había fallecido 4 años antes. Lo que quedaba era el lado de mi padre. Mi tío Gerald, su esposa Patrice, su hijo Derek, la hermana menor de mi padre, Marlene, y yo. Howard leyó el testamento completo antes de permitir preguntas. Gerald recibió la granja en la Ruta 9 y las 12 acres circundantes de pastizal limpio. Derek recibió el equipo, 2 tractores, la tolva de granos, el remolque de plataforma y el contenido del granero de maquinaria. Marlene recibió la cuenta de inversiones de mi padre, la cual Howard señaló que tenía un saldo actual de $61,000. Yo recibí un terreno rural, 41 acres en el extremo oriental del condado, fuera de Brier Creek Road. Sin construcción, sin servicios, tasado por el condado en $28,000. La voz de Howard no cambió cuando lo leyó. Mantuvo el mismo tono cuidadoso que había usado para la granja y la cuenta de inversiones, como si los números fueran equivalentes, como si ninguno de nosotros pudiera sentir la distancia entre ellos. Gerald no esperó a salir del edificio. Se recargó en su silla y me miró con la expresión particular de un hombre que cree estar siendo generoso simplemente por no decir más. Ese terreno lleva ahí desde la época de tu abuelo, dijo. Abandonado. No hay camino. El condado intentó comprarlo 2 veces y en ambas ocasiones se retiraron. Hizo una pausa. Tierra sin valor. Necesitarías un milagro para mover eso. Patrice le tocó el brazo. No para detenerlo, sino como cuando tocas a alguien porque estás de acuerdo y quieres que lo sepa. Le agradecí a Howard Place. Recogí mi copia de la escritura. Conduje a casa. Quiero ser honesto sobre lo que sentí en esos primeros días. No fue rabia. Fue algo más silencioso y corrosivo, la humillación específica de recibir lo que nadie más quería y luego ser observado para ver cómo reaccionabas. Mi padre me había amado. En eso creía completamente. Pero también había dejado que Gerald influyera en él de formas que no entendí del todo hasta esa sala de conferencias. O quizá no. Quizá eso era lo que yo me decía. Lo único que sabía con certeza era esto. Yo era dueño de 41 acres en el condado de Calewa, y todos en esa sala creían que valían menos que un tractor usado. Conduje hasta Brier Creek Road el sábado después de la lectura. El terreno no era fácil de encontrar. El punto de acceso registrado del condado era una abertura en una antigua línea de cerca, fuera de un camino de grava que no aparecía en la mayoría de los mapas. Estacioné en el arcén y entré caminando entre pasto a la altura de las rodillas y grupos de cedros jóvenes que se habían instalado sobre lo que quizá alguna vez fue un campo. El suelo era firme. Eso me sorprendió. Había esperado tierra blanda, húmeda. Otro pantano. Otro chiste. Pero la tierra bajo el pasto era densa y seca, un subsuelo de arcilla roja que soportaba el peso sin ceder. Caminé el perímetro lo mejor que pude. El límite oriental corría junto a una cresta baja. El borde norte caía hacia un corredor de drenaje poco profundo, seco en octubre. La línea oeste estaba marcada por una cerca de alambre oxidado que mi abuelo había instalado en algún momento de los años 70. Seguía en pie, con los postes aún firmes en la arcilla. 41 acres cubiertos de maleza. Sí. Sin servicios. Sí. Sin camino, técnicamente, pero con suelo sólido. Y algo más que noté, parado en esa cresta oriental mirando hacia el oeste. El borde trasero del parque comercial de Calewa era visible desde donde estaba. No los edificios en sí, sino las luces del camino de acceso, la cerca perimetral y la zona despejada que el condado había nivelado 2 años antes cuando el parque expandió su segunda fase. Me quedé mucho tiempo en esa cresta. Llamé a una mujer llamada Susan Hull el lunes siguiente. Susan había sido agente de bienes raíces comerciales en el condado de Calewa durante 19 años. La había usado una vez, brevemente, en una búsqueda de propiedades años atrás que no había llegado a nada,
pero la recordaba como alguien que contestaba su propio teléfono y no fingía optimismo. Le describí el terreno. Le di el número de parcela y la ubicación en Brier Creek Road. Hubo una pausa al otro lado. ¿Quién te dijo que me llamarás?, preguntó. Nadie. Te busqué. Otra pausa. Conozco ese terreno, dijo. La línea de tierra de tu padre. Sí. Podía escucharla pensando. No hagas nada con eso todavía. No lo listes. No hables con desarrolladores. No le digas nada a tu familia. Dame unos días. ¿Por qué? Porque sé algo sobre ese corredor, dijo. Y quiero revisar algunas cosas antes de decirte lo que creo que significa. Susan volvió a llamar el jueves. Había revisado los archivos de planificación de infraestructura del condado de Kalewa, que son registros públicos, pero requieren saber dónde buscar y qué significa el lenguaje cuando lo encuentras. También había hecho 2 llamadas, una a un contacto en la oficina de ingeniería del condado y otra a un corredor comercial del corredor este con quien había trabajado en 3 transacciones previas. La expansión del parque comercial, dijo, no está terminada. La fase 2 fue el camino y la zona de amortiguamiento. La fase 3 es un clúster de logística y manufactura ligera en el borde oriental. El condado aprobó el plan maestro hace 14 meses. No es totalmente público en el sentido en que la mayoría lo ha notado, pero está en el presupuesto de mejoras de capital y está en marcha. Esperé. Tu terreno está directamente junto al límite de la fase 3, dijo. El condado necesita un corredor de servicios y un camino de acceso secundario para el nuevo clúster. La ruta más directa atraviesa la esquina noroeste de tus 41 acres. Hizo una pausa. Quiero que entre un valuador antes de seguir. Alguien que conozca el corredor, alguien cuyos números se sostengan. Le dije que lo hiciera. El valuador se llamaba Leonard Baird, de Baird Commercial Appraisal en Sutter Street, en la cabecera del condado. Había trabajado en 4 propiedades de la fase 2 del parque comercial y en 2 parcelas agrícolas adyacentes que se habían convertido en uso comercial en los últimos 18 meses. Susan confiaba en sus cifras. Más importante aún, confiaba en que sus cifras serían defendibles. Leonard condujo hasta allá el martes siguiente, pasó 2 horas en el terreno. Caminó la cresta. Midió a pasos la esquina noroeste donde el corredor de servicios tendría que pasar. Se quedó en la línea de la cerca oriental mirando hacia el perímetro del parque comercial durante mucho tiempo. Traía un mapa topográfico enrollado que iba consultando constantemente, levantándolo y orientándolo contra la línea de árboles y las luces del camino de acceso a lo lejos. Yo lo seguí y dije muy poco. Susan me había dicho que lo dejara trabajar. Cuando terminó, nos quedamos junto a mi coche en el arcén de Brier Creek Road. Leonard enrolló su mapa y lo metió bajo el brazo. Miró la línea de la cerca. Miró sus notas. Me miró a mí. 41 acres, dijo. Corredor adyacente. Demanda de acceso a servicios confirmada. Ubicación del límite de fase 3. Lo dijo como un hombre que ya había calculado eso 2 veces y no necesitaba volver a hacerlo. Te daré el informe formal a Susan el viernes, pero puedo decirte el número ahora si quieres. Le dije que quería saberlo. Dijo una sola frase. Le hice repetirla. La repitió sin cambiar ni una sola palabra. El número fue $580,000. No por los 41 acres completos. Por las 22 acres del noroeste, que eran la sección con valor por el corredor. Los 19 acres restantes de cresta y drenaje tenían un valor separado de conversión de agrícola a comercial de aproximadamente $140,000, dado el proceso de rezonificación que Susan había identificado. El valor total tasado estaba entre $680,000 y $720,000, dependiendo de cómo el condado estructurara la negociación de la servidumbre de servicios. Mi familia había visto a Howard Place leer un avalúo de $28,000 y creyó que ahí terminaba la conversación. Leonard Baird entregó su informe el viernes por la mañana. Susan me llamó a las 9 de la mañana, después de revisarlo. Está limpio, dijo. La metodología es sólida. Si alguien cuestiona la cifra, se sostiene. Le di las gracias. Le pregunté cuál era el siguiente paso. Ya tengo una consulta entrante, dijo. Uno de los desarrolladores de la fase 3 del parque. Han estado observando los terrenos del corredor. Alguien en la oficina de ingeniería del condado está hablando, aparentemente. Hizo una pausa. Quieren reunirse.
Gerald me llamó por primera vez esa tarde del martes, horas después de que Leonard Byve pronunciara su única frase en el arsen de Brier Creek Road. Todavía no sabía cómo se había enterado Gerald. Más tarde entendí que fue Derek, que conocía a alguien en la oficina del tasador del condado y había visto una solicitud de consulta de avalúo sobre el número de parcela. Gerald llamó a las 2:17 de la tarde. No contesté. Llamó a las 3:44 de la tarde. No contesté. Llamó a las 5:09 de la tarde y dejó un mensaje de voz. Su voz era distinta a la de la sala de conferencias. En la sala había sido suelta y segura, la voz de un hombre deshaciéndose de algo menor. Esta voz era cuidadosa, medida. Dijo que había estado pensando en la división de la herencia. Dijo que mi padre siempre había querido que las propiedades familiares beneficiaran a todos. Dijo que creía que podría haber una oportunidad de revisar la distribución del terreno de una manera que tuviera sentido para todos los involucrados. Llamó una cuarta vez a las 7:22 de la tarde. No dejó mensaje. No devolví la llamada. Me reuní con el desarrollador, un gerente de proyecto llamado Chris Owens, de Meridian Land Development, operando bajo el consorcio contratista de la fase 3, 10 días después del avalúo de Leonard. La reunión fue en la oficina de Susan, en Commerce Boulevard. Patricia Ewan, una abogada de bienes raíces que Susan me había recomendado, se sentó a mi lado. Chris Owens conocía el terreno. Tenía los mismos mapas del corredor que había usado Leonard. No intentó negociar el valor de la ubicación. Sabía lo que valía para el proyecto, lo que significaba que sabía que valía más para él que para cualquier otra persona. Negociamos el precio en 3 reuniones durante 2 semanas. La cifra final fue $698,000. Patricia revisó el contrato de compraventa durante 2 días. Título limpio, sin gravámenes, sin cargas, sin condiciones adjuntas a mi herencia. La escritura había pasado del patrimonio de mi padre directamente a mí. No había nada a lo que Gerald pudiera aferrarse, ningún mecanismo que pudiera usar, ningún argumento que sobreviviera al contacto con los documentos reales. Patricia envió una notificación de cortesía a la oficina de Howard Place confirmando la venta pendiente. Procedimiento estándar en propiedades originadas en una herencia. Gerald contrató a un abogado. El abogado envió una carta argumentando que el valor real del terreno había sido tergiversado en la distribución del testamento y solicitando la reapertura del proceso de sucesión. Patricia respondió en 4 párrafos. El avalúo en el momento de la distribución era una valoración catastral del condado, no un avalúo contratado. El potencial de rezonificación y el desarrollo del corredor eran eventos posteriores a la herencia. El patrimonio había sido distribuido, ejecutado y cerrado. No había base legal para reabrirlo. El abogado de Gerald no respondió. La venta se cerró un miércoles por la mañana. Yo estaba en la oficina de Patricia. Firmé. La transferencia bancaria llegó antes del mediodía. Después me quedé en mi coche, en el estacionamiento de la calle Fifth, y pensé en mi padre. No en la lectura del testamento, ni en la voz de Gerald en esa sala. Pensé en algo anterior, un viaje que habíamos hecho años atrás por Brier Creek Road, al final de la tarde. Mi padre había estacionado en el arsen igual que yo meses después. Me había llevado hasta la cerca y había señalado la cresta. No había dicho mucho. Casi nunca lo hacía. Solo se quedó ahí con las manos en los bolsillos del abrigo, mirando. Creo que sabía que valía más de lo que nadie a su alrededor entendía. Creo que sabía que yo era el único que se tomaría el tiempo de descubrir por qué. No sé si eso es cierto, pero me dejé creerlo. Gerald todavía tiene la granja en la Ruta 9. 12 acres despejados, una tolva de grano y un nombre en una escritura. Yo tengo $698,000 y una abogada de bienes raíces que contesta al primer timbre. Él no ha vuelto a llamar. Nadie lo ha hecho.